Bienvenidos a este webinar sobre Scrumban. Tenemos el gran gusto de tener a Koen Batsmans con nosotros. Él es de Bélgica, pero nos estaba contando que habla un montón de idiomas, entre ellos, felizmente Sí. y gracias a Dios para nosotros, español. Así que vamos a poder disfrutar de este webinar en nuestro idioma y conociendo sobre cómo Koen ha hecho esta mezcla entre Scrum y Kanban. Así que sin más, le doy el pase a Koen para que nos pueda contar de qué trata todo esto de Scrum. Bienvenido, Gracias, Koen. Alexandra. Gracias, Alexandra y Cristian, por darme la posibilidad de compartir mi conocimiento y mi experiencia con Scrumban. Es un placer hacer eso. Entonces, voy a hablar un poco sobre Scrumban. Primero, ¿quién soy yo? Me llamo Koen Batsmans, trabajo en TI desde 1992. Empecé como programador y cambié en 2011 de desarrollo a entrenamiento y coaching. Trabajé como Agile Coach durante 6 años y ahora me dedico a los procesos de DevOps. Tenía ganas de hacer un poco más, trabajar con cosas técnicas, entonces ahora me dedico a los procesos de desarrollo y de DevOps. Soy co-creador de la simulación Scrum, como podéis ver aquí. Tengo mi propia empresa, Simulearn, para aprender por juegos serios, y también soy creador de un nuevo juego, Build, Run, Improve, Repeat. Es un juego serio para aprender los principios de DevOps. Es totalmente nuevo. Soy belga. Quiere decir que es un pequeño país en Europa, y en Bélgica hablan 3 idiomas. En el norte hablan Nederlands, en el sur hablan francés, y una pequeña parte del país también hablan el alemán. Pero también hablo otros idiomas. Nederlands es mi idioma de nacimiento, pero también hablo el francés, inglés, alemán, español y un poco de portugués. Soy belga, entonces también soy europeo. Mis profesores de español, la mayoría era de España de origen, entonces aprendí el español de España. Significa que uso algunas palabras típicas europeas, tuteamos más, y también hablo con Z. Son las diferencias más importantes con vosotros. Tengo una conexión con Perú. En el año 2014 empecé a apoyar una central de microfinanciero con unos 14 cooperativas de ahorros y créditos para elegir una nueva plataforma, un nuevo sistema core financiero. Hasta ahora aún no está terminado, pero desde el año 2014 hice unos 5 misiones, 5 veces que estuve en Lima, solo en Lima. Son misiones de una semana. Tenemos un día para hacer turismo. También podemos disfrutar de la comida y las bebidas, pero el resto de la semana son reuniones y talleres de la mañana hasta la noche. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de Scrum, también voy a hablar de Kanban y por qué se puede usar Scrumban. ¿Qué es Scrumban? ¿Qué no es Scrumban? ¿Cómo funciona? ¿Y cuándo puede usar Scrumban? Y para terminar, voy a hablar un poquito sobre un juego para aprender Scrumban. Bueno, la pregunta importante para contestar hoy es: ¿qué tienen un Pisco Sour y Scrumban en común? Es una pregunta que voy a responder durante esta presentación.
Supongo que la mayoría de vosotros conoce Scrum. Todo empieza con el dueño del producto que tiene una idea y pone su idea en la lista de producto. La lista de producto ordenada según sus prioridades, qué quiere que el equipo realice. El equipo Scrum elige los requerimientos más importantes durante la reunión de planificación y prepara la lista de ¿cómo se llama? La lista de pendientes. La lista de pendientes son las actividades que el equipo tiene que hacer durante la iteración para realizar estos requerimientos. Entonces, tenemos iteraciones, sprints, de 2 a 4 semanas, máximo 4 semanas, y al final de esta iteración tenemos un incremento valioso. También tenemos el Scrum Master que hace la coordinación del equipo y de la metodología Scrum. Cada día tenemos un Scrum diario, donde el equipo hace la coordinación para ver si hay problemas y todo eso. Y al final de la iteración tenemos un incremento valioso que muestran durante la reunión de revisión con el dueño del producto y otros stakeholders. Y el equipo también hace otra reunión, la retrospectiva, para ver cómo pueden mejorar su manera de trabajar. Este es el dibujo de Scrum, cómo funciona. Es un método ágil, entonces significa que hay 2 palabras importantes. Primero, trabajamos en iteraciones, iterativo. Durante cada iteración hacen un compromiso que van a realizar. Realizan un incremento valioso y al final de la iteración hay un momento de inspección y adaptación. Es decir, las 2 reuniones, la retrospectiva y la reunión de demostración, son los momentos de inspección y adaptación. Ventaja de eso es que las iteraciones dan enfoque. Enfoquen que el equipo tiene que hacer para realizar el producto del dueño. Entonces, es la ventaja más importante, es el enfoque. Durante, digamos, 2 semanas, ¿qué hacer? La debilidad es cuando el equipo no solo tiene que realizar trabajo de la lista de producto, sino también trabajo no planeado. Por ejemplo, preguntas, problemas, incidentes y todo eso. En este caso, Scrum no es fácil. Quizás es mejor usar Kanban si hay muchos problemas, muchos incidentes, muchas preguntas. Del otro lado hay Kanban. De origen, Kanban viene de Japón. Kanban son 2 palabras japonesas. Kan significa señal, ban significa tablero. De origen viene de Taiichi Ohno, de la empresa de Toyota, donde uso esa manera para controlar la producción de coches. Más reciente, David J. Anderson usó los principios de Kanban en su contexto de TI. Para él fue una manera más ligera para manejar sus proyectos. ¿Es la verdad?
de origen era para hacer proyectos. Es lo que dijo. Pero se puede usar para cualquier tipo de trabajo, proyectos, mantenimiento de software, infraestructura, pero también fuera de TI. Por ejemplo, para manejar tu trabajo doméstico. Esos son los principios y las prácticas de Kanban. No voy a leerlo todo, pero voy a mostrar algunas de estas prácticas y estos principios en algunos minutos en lo que sigue. Lo más importante de Kanban es el tablero Kanban. El tablero es la visualización de tu trabajo. Visualiza tu trabajo en columnas, las diferentes actividades y también en algunos carriles. Los carriles para distinguir el tipo de trabajo. Por ejemplo, desarrollar nueva funcionalidad o resolver incidentes o preguntas de soporte técnico. Otra cosa importante en el tablero Kanban es la límite del trabajo en curso. Para cada actividad hay que definir el límite de trabajo en curso, el WIP. Es muy importante para controlar el flujo, para evitar embotellamientos. Es por eso. Las columnas de las actividades y el WIP gestionan el flujo de trabajo. Se puede añadir o suprimir columnas. Se puede cambiar el WIP para mejorar el flujo, para resolver embotellamientos. O se puede dividir columnas entre en curso y hecho. Pero una cosa importante, añadir estas columnas de hecho son una forma de desperdicio. Entonces, hay que evitar eso. Implementar políticas explícitas significa que hay que definir qué hacer en cada actividad, qué significa y cuál es la definición de hecho para cada actividad, cuándo está terminado. Esas son las políticas explícitas. Cambiar el tablero de Kanban, la versión inicial es cómo tu equipo trabaja ahora. El proceso actual no es un Big Bang, no es un cambio grande, es cómo el equipo trabaja ahora. Y cada cambio es en mejorar el proceso en pequeños pasos para eliminar embotellamientos y en base de experimentación. Cada vez un poco mejor. Una consulta, Kun. Sí. Si hay alguna pregunta, ¿prefieres que te la pasemos para el final o la vamos soltando ahí? Hay una persona que pregunta si podrías repetir eso de juntar las columnas. Sí. Bueno, voy a mostrar eso. Sí, por ejemplo, hay una columna de desarrollo, como aquí. Tenemos una columna de desarrollo y vamos a dividir esto en curso y hecho. Puede ser que hay un problema en la actividad de pruebas, que la gente que hace las pruebas no pueden trabajar tan rápido como los programadores. Entonces, a veces, una manera para resolver eso, el principio pull es importante, que no se puede empujar el trabajo terminado de desarrollo hacia la columna de prueba.
no se puede hacer. Entonces, el trabajo tiene que esperar hasta alguien puede tomar el trabajo y ejecutar la prueba. Pero significa también que los programadores no pueden seguir trabajando, desarrollando nuevas cosas porque, por causa de la límite WIP. Entonces, lo que hacen a veces es dividir la columna entre en curso y hecho. Entonces, cuando una parte de programación está terminado, lo ponen en la columna hecho y pueden continuar desarrollando. Pero no es resolver el problema, porque el problema es la capacidad de la gente que hace la prueba. Entonces, lo que vemos es que la columna de hecho de desarrollo crece y la gente que hace la prueba no pueden seguir. Por eso es una forma de desperdicio. ¿Claro? Gracias, Kuhn. Ok. Bueno, hacer Kanban no es fácil. Lo que veis aquí, a veces dicen que es un tablero Kanban, pero este no es un tablero Kanban. ¿Por qué no? Porque no hay algunas malas prácticas de Kanban que vi en el pasado. Primero, el tablero no representa el flujo de trabajo del equipo. Solo son algunas columnas, nada más. Es una manera de visualizar el trabajo, pero no es el flujo de trabajo. No hay ningún límite de trabajo en curso. No hay sistema de extracción, entonces el pull principle. Y normalmente la idea de Kanban es mejorar su manera, su proceso en pequeños pasos, pero en este caso, ese tablero probablemente es algo que nunca cambia. Entonces, no mejoran su proceso. Y otra cosa es cuáles son las actividades importantes, porque puede contener un montón de trabajo, pero cuáles son los elementos importantes. Lo que vi en equipos de mantenimiento y equipos de infraestructura es que si tienen que hacer trabajo planeado y también resolver problemas. Resolver problemas será su prioridad primaria. Porque es una forma les dan dopamina. Porque les gustan ayudar a la gente con problemas. Pero el trabajo planeado no avanza. Entonces, en ese tipo de equipo, un tablero Kanban y solo Kanban, al principio Kanban, no funciona. ¿Qué funcionará? ¿Por qué no probar Scrumban? Y es en ese contexto que lo usamos. ¿Por qué Scrumban? Es una combinación de algunas cosas. Tenemos el flujo de Kanban. También tenemos el enfoque de Scrum con las iteraciones y también puede ser una manera para crecer hacia Scrumban. Para Kanban. ¿Para quiénes? Originalmente, Scrumban era una manera de transición de Scrum hacia Kanban, pero ahora es una metodología en sí mismo.
se puede usar en situaciones en que un compromiso para el sprint es difícil. Por ejemplo, equipos de mantenimiento de software, equipos de infraestructura, cualquier tipo de equipo que combina trabajo planeado y no planeado, o un trabajo con mucha incertidumbre sobre el trabajo. En estos casos, Scrumman puede puede ayudar. ¿Qué es Scrumman y qué no es Scrumman? ¿Qué es Scrumman? Es una mezcla de Scrum y Kanban. Por eso la palabra. Pero no es cualquier mezcla de Scrum y Kanban. No sé si alguien de vosotros conoce ese documento, la guía Kanban para equipos Scrum. Es un documento muy interesante, pero no es lo mismo como Scrumban. Y voy a usar la analogía de un pisco sour. Cuando yo quiero preparar un pisco sour, uso esos ingredientes. 2 medidas de pisco, 1 medida de goma, zumo de un limón verde, blanco de huevo, unos cubos de hielo y amargo o canela, un poquito. Es como yo preparo mi pisco sour, pero sí voy a cambiar algunos ingredientes. Por ejemplo, solo voy a usar 1 medida de pisco y voy a tomar 3 limones. ¿Todavía es un pisco sour para vosotros? No para mí. ¿Por qué no? Porque es un cambio del ingrediente principal. Normalmente el ingrediente principal de un pisco sour es el pisco, claro. Pero si cambiamos las proporciones, es cambiar el ingrediente principal. Entonces ya no es el mismo. Ya no es un pisco sour. Es lo mismo con cómo mezclar Scrum y Kanban. En este caso, la guía Kanban para equipos Scrum, el ingrediente principal es el Scrum y añadimos elementos de Kanban. Por ejemplo, visualización del flujo de trabajo, limitar el trabajo en curso, el WIP, y algunas métricas, por ejemplo, tiempo de ciclo. Pero todavía es Scrum. No es Kanban. En caso de Scrumban, el ingrediente principal es el Kanban y añadimos elementos de Scrum. Iteraciones, los roles de Scrum y también los eventos, pero con un cambio. Y voy a explicarlo todo. Entonces, el elemento principal de Scrumman es eso, el tablero Kanban. Todo empieza con la planificación. Planificación es diferente comparado con Scrum. Lo que hacen en Scrumman es lo que llama bucket size planning. Se llama bucket size planning, como podéis ver aquí. Es una forma de planificación en diferentes plazos. En largo plazo hasta en corto plazo. Para un año hablamos de ideas. En 6 meses, para un periodo de 6 meses hablamos de objetivos y para un periodo de 3 meses hablamos de requerimientos. Siempre es una forma más concreta. Entonces, los requerimientos flujan hacia el tablero de Kanban. Una cosa importante
que no hay en Kanban es el to-do limit. El pendiente determina la planificación. Es una forma de planificación justo en tiempo. ¿Cómo funciona? El límite de trabajo pendiente. Por ejemplo, tenemos un mínimo de 2 actividades y un máximo de 6, como podéis ver aquí. Es el límite mínimo. Empezamos a trabajar. Y en ese momento tenemos que hacer el planeamiento para añadir nuevas actividades en la lista de pendiente. Es la planificación justa en tiempo. Entonces, comparado con Scrum, otra pregunta. ¿Por qué necesitamos también un valor máximo? ¿Alguien tenía una idea? ¿Por qué? ¿Nadie? De hecho, porque mucho trabajo pendiente hace que la persona como... Exactamente. Sí. Porque demasiado trabajo también es una forma de desperdicio. Entonces, en Scrum tenemos la reunión de planificación. En ese caso no es necesario. ¿Por qué no? Porque tenemos la planificación justo en tiempo, el bucket size planning. La iteración en Scrum empieza con un compromiso, lo que van a realizar durante la iteración. En Kanban solo tenemos una intención. Voy a mostrar la diferencia entre Scrum y Scrumban. Mira. Es lo que ya he mostrado en Scrum, que tenemos iteraciones. Entonces, iterativo y incremental. Tenemos un compromiso, lo que vamos a realizar durante la iteración. Scrumman es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque no podemos garantizar que vamos a realizarlo todo. No es un compromiso, sino es una intención. Nada más porque por la incertidumbre en el trabajo. Puede ser que tenemos que responder demasiadas preguntas o hay demasiados problemas para resolver. Entonces, no podemos hacer un compromiso, sino una intención. Y en el caso de Scrum, al final de la iteración, durante la reunión de demostración, lo que mostramos es el compromiso, lo que realizamos, el compromiso de la iteración. En Scrumban, lo que hacemos durante esta reunión es el progreso del producto en general. No solo el enfoque de la iteración, sino lo todo, para ver si todavía es la buena dirección. Como en Scrum tenemos un Scrum diario, en Scrum típicamente tenemos las 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué problemas tengo? En Scrumban es un poco diferente. Enfocamos en eliminar embotellamientos. Veo que hay una pregunta. ¿Cómo doy fechas a la gerencia de las iniciativas que voy a llevar con Scrumban?
es un poco difícil porque está claro que tenemos una fecha para cuando necesitamos algo, pero siempre depende del conjunto de trabajo. Si hay demasiados problemas, demasiados incidentes, no se puede ¿cómo decir? No se puede prometer que realizamos eso para esta fecha. Entonces, realmente depende del contexto. La reunión de revisión en Scrum enfocamos en el compromiso del sprint. Tiene en cuenta el objetivo del sprint y la definición de hecho. ¿Qué tenemos que realizar para que un requerimiento sea hecho? En Scrum es la evolución del producto en su conjunto. ¿Por qué? Ya lo he dicho. Porque no podemos hacer un compromiso. La retrospectiva. En Scrum, cada iteración tenemos una retrospectiva. Es el momento fijo. En Kanban normalmente no hay momento fijo para mejorar el proceso. Siempre cuando tienes la idea que tenemos que mejorar, lo haces. Pero en Scrum es como en Scrum, es el momento fijo que tienes la oportunidad para mejorar. Se puede usar la misma estructura como en Scrum, por ejemplo, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué vamos a hacer distinto la próxima vez para mejorar. Pero el objetivo de la retrospectiva en Scrum siempre es para mejorar el proceso en pequeños pasos. El proceso significa que vamos a mejorar también el tablero Kanban del equipo. Hay algunas métricas que podemos usar, son métricas típicamente de Kanban, que también usamos en Scrum. Tiempo de ciclo, tiempo de entrega, diagrama de flujo acumulado, como el flow diagram. El gráfico burn down no tiene valor. ¿Alguien tiene una idea por qué no? ¿Por qué usamos el gráfico burn down? ¿Nadie? Típicamente es para visualizar exactamente, porque no hay un compromiso. Típicamente es para visualizar el avance y también para ver si el compromiso de la iteración aún se puede realizar. Pero por el tipo de trabajo que un equipo Scrum hace, no se puede, no tiene valor porque puede ser que no avanza para nada durante algunos días. Las métricas. El tiempo de ciclo es el tiempo a partir del inicio de la implementación de un requerimiento hasta la puesta en producción. Esto es el tiempo de ciclo. El tiempo de entrega es a partir del inicio del requerimiento. Cuando alguien pregunta o pide algo, algún requerimiento. Entonces, a partir de ese momento hasta la puesta en producción es el tiempo de entrega. Entonces,
entre el inicio del requerimiento y el inicio de la implementación es esperar. ¿Por qué necesitamos tanto tiempo antes de empezar la implementación? Otra métrica es el flujo cumulativo, y es algo muy interesante para ver también el tiempo ciclo, el tiempo de entrega y el WIP. Cuánto trabajo podemos hacer en el mismo tiempo. ¿Cuáles son las actividades en curso? Visualiza cuál es qué está en curso y qué es hecho. Entonces, son métricas típicamente de Kanban, pero también son interesantes para usar en un contexto de Scrumban. Bueno, una pequeña cosa sobre cómo aprender Scrumban. Como ya he dicho, yo hice una simulación Scrumban, es como podéis ver aquí. Es un juego serio para aprender Scrumban, para aprender los principios de Scrumban. Para quienes típicamente es para equipos que tienen dificultades para tener el equilibrio entre trabajo planeado y trabajo no planeado. Lo hicimos porque teníamos la experiencia que algunos equipos siempre daban prioridad al trabajo no planeado y no avanzaron para nada con el trabajo planeado. Tiene elementos en el juego, tiene un tablero, tiene tarjetas de la lista de producto, tarjetas con trabajo no planeado y también tiene algunos eventos que puedan influir tu trabajo y también tu disponibilidad de gente en el equipo. Si queréis saber más sobre este juego, podéis ver mi sitio web. Y es eso, simulearn.net/Scrumban. Veo que hay una pregunta. ¿Tiempo ciclo incluye los tiempos muertos de atención de otras áreas o iteraciones por bug? Diría que el tiempo ciclo es todo tiempo, también los tiempos muertos, porque es importante saber todo el tiempo necesario para realizarlo. ¿Por qué el tablero mostrado no es un tablero Kanban? No se quedó claro la explicación. ¿Podrías dar otro ejemplo? Aclarar. Gabriela, ¿de qué tablero estás hablando? Hola, al inicio o en el medio de la presentación, hola, buenos días. Estaba hablando de un tablerito Canva, o no sé cómo se llama, pero un tablero. Sí, ya. Y había como 3 columnas y entonces Sí. explicó que no es un tablero Canva. Y Ajá. entonces quería entender, correcto, es ese mismo. Muchísimas Sí. gracias, Kai. Ajá. Entonces, no está claro por qué no es un tablero Kanban. Faltan algunas cosas. Primero, son simplemente 3 columnas, to do, in progress, done. Normalmente un tablero Kanban tiene todas las actividades que tienes que hacer, literalmente cada actividad en diferentes columnas. Entonces,
este ejemplo ya es mejor, porque hay una diferencia entre las actividades análisis, desarrollo, prueba, despliegue, terminado. No es perfecto, pero ya es mejor que ese tablero. También faltan... ¿Perdón? No, quería hacer una pregunta. Si al Kanban decirte que debes empezar con lo que tienes, Sí. ¿no? Y bueno, si tengo esto, bueno, a nada, mejor empezar con algo, ¿no? Y a partir de eso es donde voy aplicando mejora continua. Sí, pero siempre hay que empezar con el flujo de trabajo. No es un flujo de trabajo, simplemente es una visualización de tu trabajo, nada más. Ajá. El flujo típicamente son todas las actividades y la idea es que visualizamos el flujo, cómo trabajamos ahora y mejoramos nuestra manera de trabajar. Es realmente visualizarlo todo. Porque si no visualizamos todo, no tenemos ninguna idea dónde hay problemas. Dónde tenemos que, por ejemplo, esperar por otro equipo. Y es importante también saber si hay embotellamientos porque estamos esperando actividades de otros equipos. Otra cosa por qué no es un tablero Kanban es porque no hay límite WIP. Y es muy importante saber controlar el flujo de trabajo. Entonces, Gabriela, ¿es bastante para tu pregunta? Creo que sí. El primero creo que explicó por las razones de, por ejemplo, si es un desarrollo de software, entonces tengo que meter mucho más fases. Pero si es algo como interno, desde la casa, por ejemplo, con niños, entonces eso estaría bien para hacerlo porque yo no necesito como segmentar todas las etapas. Sí. Pero aunque sea dentro de la casa, me falta, por ejemplo, un WIP, porque eso también ayudaría a entender, por ejemplo, todo lo que la madre puede hacer, ¿ok? Yo no puedo me quedar como haciendo con los 5 niños, o sea, yo soy una. Entonces, por ejemplo, meter un WIP estaría bien para la casa. Muchísimas gracias, súper claro. Gracias. Okay. De nada. ¿Otras preguntas? Yo, hola, ¿qué tal? Gracias, Kun, por la información. Soy Patricia. Tengo una duda sobre el bucket size planning. Dijiste que no se hacía reunión de planificación en Scrumban, sino que se hacía el bucket size planning. Mi pregunta es ¿cómo sucede este bucket size planning? ¿No se hace en una reunión? ¿Cómo ocurre? Bueno, si empezamos con una lista de ideas de un año y los objetivos son un refinamiento de esas ideas, pero por un periodo de 6 meses. Y algo más es los requerimientos son un refinamiento de los objetivos por un periodo de 3 meses, los 3 siguientes meses. Y esos requerimientos, otra vez vamos a mejorar, refinar para que podamos realizarlos durante las iteraciones. Entonces, tenemos requerimientos bastante pequeños para realizar durante un periodo de 2 semanas. Y cada vez que tenemos esto, cuando aún tenemos límite mínimo de dependiente, significa que otra vez tenemos que hacer la planificación, bucket size planning como aquí,
refinar los requerimientos para poner en el tablero, y si no, ya no tenemos bastantes requerimientos, tenemos que refinar otros objetivos, y si no tenemos bastantes objetivos, tenemos que refinar otras ideas. Entonces, es una continuación de refinamiento justo en tiempo, cuando es necesario. Entonces, no es como en Scrum cada semana o cada 2 semanas, por ejemplo, con la planificación de la iteración, pero el refinamiento de la lista de producto es una actividad continua también, ¿no? Entonces, es la misma idea que tenemos que refinar los requerimientos, los objetivos y las ideas. Ok, gracias. De nada. ¿Otras preguntas? No veo otras preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En tu experiencia, por ejemplo, de pronto en el banco donde estás trabajando o con otros colegas que también son agilistas, ¿qué tan aceptado es esto de Scrumban, ¿no? Porque, bueno, finalmente es como una combinación en donde, como nos has explicado, lo más importante es o el ingrediente principal es Kanban, pero me imagino que debe haber gente que es como amante de Scrum y cómo recibe esto, ¿no? ¿Qué tanto busca esta idea de Scrumban? O es algo polémico, sí. o de pronto... Depende del tipo de trabajo. En mi experiencia, típicamente en equipos de infraestructura, es lo más fácil. Y es mi experiencia que adaptan la idea de Scrumban muy rápidamente. Porque sobre todo con la simulación, porque en ese momento también pueden ver cómo funciona y pueden comparar con su trabajo en realidad. Son cosas que de su experiencia diaria. Entonces, por eso para ese tipo de equipo es muy fácil aplicar Scrumban. Equipos que también, que sobre todo tienen que hacer mantenimiento de software, también en este caso Scrumban es una cosa muy común. Pero en mi propio caso, yo no hago desarrollo. No tengo nada que ver con software o con infraestructura, pero mi trabajo tiene muchas incertidumbres porque tengo que hacer reuniones con gente y a veces no es fácil planear esas reuniones con gente porque no están disponibles y todo eso. Entonces es muy difícil hacerlo durante una iteración como en Scrum. Pero mi jefe todavía quiere hacerlo en Scrum. Ya lo he dicho un montón de veces que no funciona y esa iteración también estoy probando que no funciona para nada para mí. Y no sé si ayuda, pero sí, depende del contexto. Es como que depende del contexto. Y mencionaste también esto de la simulación. Cuando dices la simulación, es este juego serio que has desarrollado con tu compañera, ¿verdad? Que es como un juego de mesa, como un tablero, bueno, ahora en una versión digital, en la cual los miembros del equipo pueden como que tener un primer vistazo, como que jugando de qué trata Scrumban, ¿verdad? Sí. Y todo empieza con la lista de producto. Tienen que
hacer una planificación, qué trabajo piensan que van a realizar durante la iteración. Y durante el juego ocurre trabajo no planeado también o eventos como, por ejemplo, cambio de prioridades, la enfermedad de un compañero, todo eso, tu ordenador que se planta, y son cosas que influyen en tu trabajo, tu disponibilidad y tu capacidad del equipo. Es la idea de esta simulación. Ahí En este Gustavo, momento... perdón, sí. Gustavo nos pregunta cuál es la versión digital. Hay una versión digital, ¿verdad? Aún no. Aún no. Lo estoy haciéndolo. Lo que has visto durante en febrero era una primera versión. Quizás podemos usarla, pero estoy como el otro juego, estoy cambiando la simulación también en una versión en Tabletopia. Entonces será mejor. Es casi lo mismo, será casi lo mismo como el juego en realidad. Ok, entonces vamos a esperar un poco más todavía. Si por ahí haces una sesión para hacer la prueba del juego, bueno, nos avisas para poder invitar a todos quienes quieran sumarse, ¿no? Claro. Sí. Sí. Veo otras preguntas. ¿Cómo puedo hacer un slice, una historia de usuario para que alcance en primeros sprints? No pienso que sea diferente como en Scrum. Richard, es lo mismo como en Scrum, pienso. La idea siempre es hacer slices de historias de usuarios que son bastante pequeños para realizar durante una iteración, si no, no tiene valor. Si son historias demasiado grandes, no tiene ningún valor intentar hacerlo durante una iteración. Entonces, es el mismo principio todavía vale en Scrum también. Jean-Pierre, ¿puedes usar técnicas de slicing para partir la historia? Es lo mismo, sí. Sí. ¿Cuál es la versión digital? Aún no es, Gustavo. Aún no está. Gabriela, ¿cuándo tenemos un Scrum con un gerente de proyecto? ¿Para ti es un Scrum o no? Gerente de proyecto y Agile son dos palabras diferentes, pienso. En realidad también veo que en el banco donde yo trabajo todavía hay jefes de proyecto, gerentes de proyecto. Un Scrum, entonces, ¿quieres decir el Scrum diario? En este caso, prefiero que, si no, es sí hay también un Scrum Master, aparte de un jefe de proyecto. No pienso que tenga valor para el jefe de proyecto para estar presente en la reunión Scrum, porque es la reunión del equipo. O puede observar la reunión, pero no participar. El Scrum diario típicamente es la reunión del equipo. ¿Hay alguna app que recomiendes para Scrumman?
Porque siempre empieza con los principios Kanban. Cualquier herramienta Kanban se puede usar en un contexto Scrumman. La única cosa que hay que hacer es añadir las iteraciones y los eventos de Scrum, nada más. Entonces, si usas, por ejemplo, ¿cómo se llaman las herramientas de Kanban? Es bastante, pienso. Jira, sí, sí usas Jira. En este caso, hay que usar un tablero Kanban y organizar el trabajo en iteraciones tú mismo. Pero no usa, no use el tablero Scrum en ese caso, porque no funciona. Bueno, Kun, muchas gracias por mostrarnos esto. No sé si hay algo final que quieras agregar o decir. Fue un placer hacer esto. Si queréis conectar por LinkedIn, si queréis mandarme un correo, si queréis ver mi sitio web, aquí tenéis mis direcciones. Y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Kun, por mostrarnos esto. Y la vez que probamos el tablero estaba interesante, así que como decía Ale, cuando vayas a hacer una prueba, si quieres en español, de la versión digital, acá estamos nosotros y deben de haber varios voluntarios también. Ok, perfecto. Gracias, Kun. Y sí, veo ahí algunas preguntas de si vamos a compartir la grabación. Sí, la vamos a compartir tanto Kun en su canal de YouTube como nosotros en el canal de YouTube de Navelab, que tenemos todavía poquitos videos, pero poquito a poquito vamos a ir agregando los nuevos eventos que vamos a ir realizando. Y realmente les recomiendo bastante si Kun nos da la oportunidad de probar su juego, que lo conozcan, porque como dice el nombre, es un juego serio, ¿no? Entonces es utilizar toda esta idea de los juegos de mesa o el juego en general para fines serios, ¿no? Que en este caso sería lograr una simulación, invitar, por ejemplo, al equipo o al grupo de C-Level o a los gerentes o a los líderes de una organización y que conozcan de qué manera Scrumban, Kanban, Scrum puede beneficiar a la organización, ¿no? Es un primer vistazo y yo creo que es bastante útil, ¿no? Porque simplemente están como simulando, viendo cómo se dan las interacciones y cómo se puede obtener beneficios a partir de organizar el trabajo de esa manera, ¿no? Poder optimizarlo. Entonces, eso. Bueno, sin más, nada, estaríamos dando por finalizada la sesión y quienes quieran, bueno, enciendan su cámara para poder tomarnos una foto, para de alguna manera compartir este momento, que se le lleve de recuerdo, que hizo su charla en español y que nos contó sobre Scrumban, el Pisco y muchas cosas más.